Esta noche vamos a viajar muy atrás en el tiempo, a una época en la que las ideas tenían el poder de cambiar el rumbo del mundo. Entre los templos blancos de Grecia y los ecos de la sabiduría antigua, vivió un hombre que se atrevió a observarlo todo. La naturaleza, los sueños, el alma humana. Su nombre era Aristóteles, un pensador incansable, curioso como un niño y meticuloso como un sabio. Su vida fue una búsqueda constante, una conversación eterna con el conocimiento. A él le debemos la manera en que hoy razonamos, clasificamos y entendemos el mundo. Pero antes de ser el gran maestro que inspiró a reyes y filósofos, fue un niño que se hacía demasiadas preguntas y que encontraba en cada piedra, en cada hoja, una pequeña pista del misterio de la existencia. Esta es su historia, una historia que comienza en silencio, en un rincón lejano de Grecia, donde el mar y las montañas parecían hablarse entre sí. En el norte de Grecia, entre montes verdes y el olor del mar Egeo, nació un niño llamado Aristóteles. Su casa estaba cerca de los bosques donde el viento hablaba con las hojas, y el horizonte se teñía de oro cada tarde. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte del rey Amintas, y desde muy pequeño, el niño aprendió a observar el mundo como si fuera un cuerpo vivo que respiraba. Aristóteles solía caminar descalzo sobre la tierra húmeda, mirando con atención las piedras, las flores y los insectos. Todo parecía tener una razón, un propósito escondido. Mientras otros niños corrían, él se detenía a mirar cómo el sol atravesaba las gotas de rocío o cómo el humo se elevaba lentamente desde las cocinas. Su madre, Faestis, le contaba historias de héroes y dioses, pero a él le interesaba más el silencio entre las palabras, ese misterio invisible que parecía moverlo todo. Decía que los dioses vivían en los detalles, en el sonido del agua, en la sombra de un árbol, en el orden secreto del cielo. A veces acompañaba a su padre en los cuidados de los enfermos. Veía cómo el médico mezclaba hierbas, cómo tocaba el pulso de un hombre, o miraba la lengua de un niño. Sin entenderlo del todo, Aristóteles percibía que la vida era un equilibrio delicado entre cuerpo y espíritu, y que todo estaba conectado por una armonía secreta. Por las noches, el niño miraba el cielo estrellado desde la puerta de su casa, contaba las estrellas y se preguntaba si tendrían algún orden, alguna razón para brillar justo ahí y no en otro sitio. No sabía que esa pregunta simple y pura sería el principio de una vida entera dedicada a buscar el sentido del mundo. El viento soplaba sobre los olivos, el mar murmuraba a lo lejos, y el pequeño Aristóteles comenzaba a escuchar la música invisible del universo, una melodía que, sin saberlo, guiaría todos sus pensamientos. Incluso muchos años después, cuando ya fuera un sabio entre los hombres, pasaron los años y la voz del mar siguió acompañando la infancia de Aristóteles. Ya no era un niño pequeño. Su mirada se había vuelto más profunda, más quieta. Había aprendido a observar sin impaciencia, como quien escucha el lenguaje secreto de las cosas. Pero el tiempo, que no se detiene para nadie, comenzó a deshojar los días de su familia. Su madre enfermó primero, y poco después su padre, Nicómaco, dejó de atender a los enfermos. Aristóteles tenía apenas 13 años cuando lo vio apagarse lentamente, igual que la luz del sol al final de la tarde. Durante semanas, el silencio llenó la casa. El joven salía a caminar entre los campos, siguiendo los caminos que antes recorría junto a su padre. A veces se detenía frente al mar y dejaba que el viento jugara con su túnica, intentando entender por qué la vida, tan llena de movimiento, podía desvanecerse sin aviso. No lloraba, solo miraba, y en su manera de mirar había ya algo del filósofo que llegaría a ser. Una serenidad melancólica, una paciencia inmensa ante lo que no podía comprender. El muchacho comenzó entonces a escribir pequeñas notas en trozos de pergamino. Palabras sueltas, pensamientos, preguntas. Decía que el alma tenía que pensar con calma, igual que el mar se calma después de la tormenta. En esas tardes doradas de soledad, Aristóteles aprendió que cada pérdida deja una huella, y que solo quien observa con amor puede entender la armonía que sostiene el mundo, incluso cuando duele. Cuando el muchacho cumplió 17 años, dejó atrás esta gira. El aire del puerto olía a sal y despedida. Llevaba una pequeña bolsa con pergaminos, una túnica clara y una calma extraña, como si intuyera que el destino lo estaba esperando más allá del horizonte.
El barco partió al amanecer. Durante el viaje, Aristóteles se quedaba en silencio observando el movimiento del agua, los reflejos del sol, el ir y venir de las olas. Pensaba que todo en el mundo parecía moverse con un propósito oculto. Incluso el viento, al empujar las velas, parecía obedecer una ley invisible. Días después, Atenas apareció ante sus ojos como una promesa. Las colinas, los templos, los mercados, todo vibraba con vida y pensamiento. Era la ciudad donde los hombres hablaban de los dioses y de la razón, donde las palabras podían cambiar el rumbo de la historia. Aristóteles caminó por las calles polvorientas, mirando los rostros de los artesanos, los filósofos, los jóvenes que discutían en los patios. No conocía a nadie, pero sentía que había llegado al lugar correcto, que la búsqueda silenciosa que había empezado en los campos de Estagira ahora encontraba su eco en las piedras de Atenas. Una tarde, siguiendo el murmullo de una conversación, llegó hasta un jardín donde un hombre de rostro sereno hablaba rodeado de discípulos. Era Platón, y sin decir una palabra, Aristóteles se sentó a escucharlo. El sonido de aquella voz marcó el comienzo de una nueva vida, la del aprendiz que aprendería a pensar el mundo entero. En los años siguientes, Aristóteles vivió casi como una sombra en la academia. Escuchaba más de lo que hablaba. Anotaba con paciencia cada idea, cada metáfora, cada duda que surgía entre los árboles del jardín. A menudo, al caer la tarde, el joven se quedaba solo, mientras los demás regresaban a la ciudad. Caminaba despacio entre las columnas, pensando en las palabras de Platón. Las cosas visibles son solo reflejos de lo que es eterno. Aquella frase lo acompañaba como un eco que no terminaba de apagarse. No era ambición lo que lo movía, sino una necesidad profunda de entender. Miraba las sombras sobre el suelo, la forma en que el viento agitaba las hojas, y se preguntaba si en esos pequeños gestos también habitaba la verdad. Los discípulos mayores ya lo reconocían por su silencio atento. Algunos lo miraban con respeto, otros con cierta incomodidad, porque había en su mirada una claridad inquietante, como si ya viera más allá de lo que escuchaba. En las noches tranquilas, escribía a la luz de una lámpara. Sus textos no eran tratados, sino pensamientos dispersos, palabras que trataban de atrapar lo invisible. Platón, observándolo, comprendió que aquel joven sería más que un discípulo. Sería una nueva voz, una voz distinta pero nacida de la misma raíz. Pasaron los años y Aristóteles ya no era solo un discípulo. Sus preguntas empezaban a florecer. Entre las ideas de Platón como pequeñas, semillas que buscaban su propia raíz. En las discusiones del jardín, hablaba con serenidad, sin pretender tener razón, sino intentando comprender lo que aún no tenía forma. Platón lo escuchaba con una sonrisa discreta, como quien observa cómo crece un árbol que ya no puede podar. El joven Aristóteles comenzaba a mirar el mundo, no solo como un reflejo de lo eterno, sino como una realidad viva, cambiante y concreta. Decía que la verdad no estaba fuera de las cosas, sino dentro de ellas, en su propósito, en su movimiento, en su alma. En las tardes silenciosas, escribía notas sobre los animales, las plantas, los hombres y los astros. Nada le parecía insignificante. Todo podía enseñar algo si se observaba con paciencia. A veces, los discípulos más jóvenes lo seguían en sus paseos. Aristóteles los escuchaba. Los invitaba a mirar el vuelo de un pájaro o el rumor de una fuente. Y luego decía con calma: el pensamiento comienza cuando los ojos aprenden a ver. Poco a poco, la academia dejó de ser para él un lugar de respuestas y se transformó en un espacio de preguntas infinitas. Allí, en ese diálogo constante entre maestro y alumno, nacía sin saberlo la voz del filósofo que cambiaría la manera de mirar el mundo. Cuando Platón murió, la academia se cubrió de un silencio extraño. El murmullo constante de las discusiones se volvió susurro, y Aristóteles sintió por primera vez que ya no pertenecía a aquel lugar. No fue una ruptura amarga, sino un desprendimiento natural, como una hoja que cae cuando el árbol ya no puede sostenerla. Sabía que la sabiduría no podía encerrarse entre columnas, que debía caminar, mirar el mundo y tocarlo con las manos. Así, una mañana clara, se despidió de Atenas. Sus pasos resonaron sobre las piedras que tantas veces había recorrido. Dejó atrás el eco de las voces, los pergaminos, los jardines
y avanzó hacia un horizonte nuevo que aún no tenía nombre. Viajó a las costas de Asia Menor, donde el aire olía a sal y resina. Allí, junto a nuevos amigos y pensadores, comenzó a observar de nuevo la naturaleza, como si el mundo acabara de nacer ante sus ojos. Anotaba el movimiento de los peces, el vuelo de las aves, el ciclo de las mareas, el color de las hojas. No buscaba demostrar nada, solo comprender. En esos días de viaje y descubrimiento, Aristóteles dejó de ser discípulo y se convirtió en maestro de sí mismo. El conocimiento ya no era herencia, sino búsqueda, y cada paso que daba lo acercaba más al pensamiento que llevaría su nombre. En la costa de Asia Menor, Aristóteles encontró un nuevo hogar. El aire olía a resina y a sal, y las olas golpeaban suavemente las rocas, como si el mar respirara con calma después de una larga tormenta. Allí vivió junto a Hermias, un amigo y protector que lo acogió con afecto sincero. El filósofo, lejos del bullicio de Atenas, redescubrió la sencillez de las cosas. Pasaba horas observando el vuelo de las aves, la forma de las conchas, el reflejo de la luz en el agua. Decía que el conocimiento estaba escrito en la naturaleza y que solo quien la miraba sin prisa podía leer su lenguaje. A menudo caminaba por la orilla con sus discípulos, hablándoles del alma de los seres vivos, de cómo cada criatura tenía un propósito, una forma perfecta de existir. Sus palabras eran suaves, casi susurros, mezcladas con el rumor del mar y el canto de las cigarras. En las noches claras, Aristóteles escribía frente a una lámpara de aceite, anotando lo que veía: los peces, los corales, los insectos diminutos que flotaban sobre el agua. Su mirada se volvía infinita, no porque buscara lo eterno, sino porque encontraba en lo pequeño la misma armonía del cosmos. En esos días dorados junto al mar, el pensamiento de Aristóteles tomó una forma nueva. Ya no era un eco de su maestro, sino una voz que aprendía a escuchar el mundo. Y el mundo, silencioso, parecía responderle. El sol desciende lentamente sobre los jardines del Liceo. Aristóteles camina despacio entre los árboles, con las manos a la espalda, seguido por un pequeño grupo de discípulos. Hablan en voz baja, como si las ideas no debieran romper el silencio dorado de la tarde. Entre ellos hay rostros jóvenes, atentos, que escuchan y preguntan. Aristóteles se detiene junto a una planta, la observa, toma una pequeña hoja y explica cómo en lo más simple se refleja la forma del universo. La ciencia para él no nace del asombro mudo, sino del deseo de comprender lo que respira. Las horas pasan y el liceo se llena de voces. Los alumnos se sientan bajo las columnas, trazan círculos en la arena, comparan sombras y movimientos. Aristóteles les habla del alma, del movimiento y de la causa que impulsa toda existencia. Cuando el sol ya roza el horizonte, el maestro se sienta junto a una lámpara de aceite. Escribe lentamente sobre un pergamino, mientras el murmullo de los grillos marca el compás de sus pensamientos. Afuera, la ciudad se oscurece, pero en su mesa sigue brillando una pequeña luz, la de la razón. Cada palabra que anota parece una semilla. Sabe que tal vez nunca verá sus frutos, pero también que el conocimiento no pertenece al tiempo breve de un hombre, sino al largo aliento de la humanidad. El aire huele a sal y a despedida. Aristóteles contempla por última vez el camino que lleva de Atenas al puerto. Los árboles parecen inclinarse con el viento, como si se despidieran también de su maestro. Sabe que no volverá. Después de la muerte de Alejandro, el ambiente en la ciudad se ha vuelto tenso, hostil hacia los macedonios, y aunque él ama la razón, ha aprendido que no se discute con la multitud. Así que parte, silencioso, hacia la isla de Calcis, buscando la paz que la política le niega. La travesía es corta, pero el mar lo conmueve como si lo viera por primera vez. En el vaivén de las olas cree escuchar la respiración del mundo. Toma notas en su cuaderno, incluso ahora, cuando su cuerpo está cansado y su mente más lenta. La curiosidad, sin embargo, sigue intacta. En Calcis, el tiempo se desliza con calma. Vive en una casa pequeña, rodeada de huertos. Las mañanas son frescas y el sonido de las aves le recuerda su juventud. A veces se sienta junto a una lámpara y relee sus escritos, páginas gastadas donde ha intentado ordenar la complejidad del universo. Piensa en sus discípulos, en los que aún enseñan sus ideas, y siente una serenidad extraña. Su vida ha sido una búsqueda constante,
no de certezas, sino de caminos. Tal vez la sabiduría no sea poseer la verdad, sino seguir buscándola hasta el final. Por las noches, cuando el dolor lo obliga a detenerse, abre la ventana y observa las estrellas. Le gusta pensar que cada una es una mente encendida, una chispa de orden en el caos. Se pregunta si habrá otro mundo más allá del suyo. Otro pensamiento mirando en dirección contraria. Una tarde, el viento sopla fuerte desde el mar. Aristóteles deja el pergamino sobre la mesa y cierra los ojos. Escucha los sonidos de la vida, las hojas, el agua, los pájaros, y sonríe. Todo lo que fue, todo lo que pensó, regresa a su origen. No hay final para quien ha dedicado su existencia a comprender. Solo transformación. En Calcis, los días se deshacen lentamente, como granos de arena entre los dedos. Aristóteles se despierta antes del amanecer y abre la ventana. El aire del mar entra con suavidad, trayendo el canto de los pájaros y el rumor de las olas. Observa el cielo tornarse dorado y piensa que, quizá la verdad no está en los libros, sino en el simple hecho de respirar. Sus movimientos son lentos, pero su mente continúa despierta. En la mesa lo esperan sus antiguos pergaminos. Algunos están tan gastados que apenas conservan la tinta. Aún así, toma la pluma, la moja con cuidado y escribe pequeñas notas al margen. Ya no busca demostrar, solo entender. Escribir se ha vuelto una conversación íntima con el tiempo. Por las tardes, su hija Pitias lo acompaña. Le habla de las flores del jardín, de las vecinas que le regalan pan y de los días tranquilos de la isla. Aristóteles la escucha con atención, como si cada palabra fuera un eco de la vida que él ya contempla desde la distancia. Le toma la mano, y en su gesto hay más sabiduría que en todos sus tratados. A veces llegan algunos discípulos desde Atenas. Le traen noticias del liceo, de las clases que continúan sin él. Lo encuentran envejecido, pero sereno. Aristóteles los recibe en el patio, bajo los mismos árboles que plantó años atrás. Conversan sobre el alma, sobre el movimiento, sobre aquello que aún no pueden comprender. Antes de despedirse, el maestro les dice con voz suave: no busquéis la verdad en mis palabras, sino en el mundo que respira. Cuando cae la noche, la lámpara de aceite vuelve a encenderse. Aristóteles escribe despacio una última frase. La tinta se seca antes de que termine la oración y sonríe. Comprende que el conocimiento no necesita cierre, porque toda respuesta lleva en sí una nueva pregunta. Sale al jardín una vez más, mira el cielo. La brisa mueve las hojas y la luz del fuego tiembla sobre las paredes. En su silencio hay gratitud. La filosofía, como la vida, no acaba. Se transforma en todo lo que toca. En Atenas, los días comienzan a alargarse. El liceo vuelve a llenarse de voces, pero algo ha cambiado. El rumor de los pasos entre los jardines suena distinto, como si el aire recordara. Los discípulos de Aristóteles regresan al lugar donde aprendieron, a mirar el mundo con ojos nuevos. Bajo las columnas cubiertas de hiedra, alguien recoge los pergaminos que quedaron en la mesa del maestro. En ellos hay fórmulas incompletas, notas dispersas, dibujos de plantas, líneas que parecen pensamientos suspendidos en el tiempo. Nadie se atreve a corregirlas. Pertenecen a otro ritmo, a una mente que ya descansa. El liceo no es ahora un centro de estudio, sino un lugar de memoria. Los alumnos pasean despacio, evocando las tardes en que Aristóteles caminaba entre ellos hablando del alma, de los animales, del movimiento de los astros. A veces alguno se detiene, toma una piedra o una hoja y la observa con cuidado, como él les enseñó. Entonces, por un instante, el maestro parece volver. El rumor del viento entre los árboles trae su voz, como un eco lejano. Todo está vivo, decía. Nada permanece inmóvil. Incluso lo invisible busca su forma. Las noches son serenas. En los patios, los discípulos encienden lámparas de aceite y leen sus escritos en voz baja. Las palabras suenan distintas, más hondas, como si cada frase tuviera un pulso propio. Algunos lloran sin tristeza, porque comprenden que no se ha ido. Sigue respirando en las ideas que dejó abiertas. Cuando amanece, el liceo se cubre de luz dorada. Un joven dibuja círculos en la arena. Otro estudia el vuelo de las aves. Otro repite en silencio las definiciones que aprendió. Y el conocimiento continúa su curso, como un río que no puede detenerse. Aristóteles ya no está en Atenas, pero su pensamiento sigue caminando por sus jardines. En cada pregunta que se formula el hombre, en cada mirada que busca entender,
Late aún el mismo impulso, el deseo de saber por qué existe lo que existe. El tiempo pasa, pero las ideas no conocen la muerte. Mientras el cuerpo de Aristóteles descansa en Calcis, sus palabras comienzan a viajar, copiadas en nuevos pergaminos, leídas en lugares lejanos. Los discípulos se dispersan por Grecia, Asia y Egipto, llevando consigo su manera de mirar el mundo. En las escuelas, los maestros repiten su nombre con respeto. No todos lo comprenden, pero todos lo escuchan. Hablan de la lógica, del alma, del movimiento, de esa armonía que parece sostener el universo invisible. Y así, su pensamiento se extiende como una corriente que atraviesa siglos. En Alejandría, un joven estudioso copia sus textos y se detiene en una frase. La repite en voz baja, intentando entender no solo lo que dice, sino lo que insinúa. En ese instante, sin saberlo, continúa la obra del maestro. Las ideas viajan como semillas, caen sobre mentes distintas, germinan de modos imprevisibles. Unas crecen en silencio, otras transforman imperios. Aristóteles ya no está, pero el mundo que ayudó a pensar sigue respirando con su ritmo. Con el paso de los años, su nombre se mezcla con la historia misma. Algunos lo estudian como un sabio antiguo, otros lo discuten, lo reinterpretan, lo contradicen, y sin embargo, nadie puede apartarse de su sombra. Cada vez que alguien pregunta por qué las cosas son como son, su voz vuelve a escucharse. El conocimiento continúa su viaje, cruzando desiertos, mares y siglos. Los pergaminos se traducen, se copian, se pierden y vuelven a encontrarse. Entre luces y sombras, la sabiduría de Aristóteles se convierte en una llama que no se apaga. En cada biblioteca que se levanta, en cada escuela que nace, hay algo suyo. Su pensamiento ya no pertenece a un solo lugar. Camina con los hombres, acompaña su curiosidad, alimenta su razón. Y así, el maestro sigue enseñando, aunque nadie lo vea caminar. El alma, decía Aristóteles, es aquello que hace que un ser esté vivo. No es un fantasma ni una sombra, sino el principio que da forma al cuerpo, el movimiento que lo anima, el deseo que lo impulsa. Todo lo que existe participa de ese soplo invisible. Las plantas, los animales, los hombres. En cada cosa hay un impulso hacia la perfección, una búsqueda de su propio fin. El universo no es un conjunto de partes separadas, sino una respiración común. El agua, el aire, el fuego y la tierra son los hilos con los que la naturaleza teje su cuerpo inmenso. Nada se destruye del todo, solo cambia de lugar, de forma o de ritmo. Y en ese ciclo eterno, el alma encuentra su sentido, ser parte del movimiento que nunca se detiene. Para Aristóteles, incluso el pensamiento era una forma de movimiento. Cuando la mente se abre al conocimiento, participa del cosmos. Cuando comprende, imita al cielo. La razón, decía, no está dentro del hombre, sino que lo atraviesa. Somos su huésped, no su dueño. A veces imaginaba al universo como un ser que piensa. Las estrellas serían sus ojos, los mares su respiración, los bosques su piel. Todo lo que vive tiene conciencia, aunque no siempre memoria. Y en cada vida, por breve que sea, se repite el deseo del mundo por conocerse a sí mismo. Así el alma no muere, cambia de forma. Cuando un ser desaparece, su energía se disuelve en otras formas de vida, en otros cuerpos, en otros pensamientos. Nada se pierde. Todo continúa en otro modo de existir. El tiempo en su mirada no era enemigo, sino maestro. Nos enseña que el presente es lo único verdadero, que el instante contiene el todo, como una chispa que revela el fuego infinito del ser. Y cuando contemplamos el cielo, cuando sentimos la vida pasar por nosotros, entonces, sin saberlo, seguimos pensando con Aristóteles, porque su alma, unida ya al mundo, continúa moviéndolo todo. Aristóteles solía decir que la naturaleza no hace nada en vano. Cada hoja, cada piedra, cada movimiento del viento tiene una razón, aunque el hombre no siempre pueda verla. El mundo, pensaba, es un orden secreto que se revela a quien aprende a mirar sin prisa. En los campos que rodeaban el Liceo, pasaba horas observando animales, plantas y cielos cambiantes. El vuelo de un pájaro le parecía tan revelador como una ecuación. El zumbido de un insecto podía ser una lección sobre la armonía del universo. Para él,
La vida no se dividía entre lo sagrado y lo común. Todo formaba parte del mismo milagro silencioso. Creía que entender la naturaleza era entender también al ser humano, porque ambos obedecen al mismo impulso, el de alcanzar su forma perfecta. Así como la semilla busca ser árbol, el hombre busca comprender, y en ese intento encuentra su sentido. Cuando escribía sobre los animales, no lo hacía como un cazador ni como un dios que los mira desde arriba. Los observaba con respeto como compañeros del mismo viaje. Decía que en cada ser late un propósito, y que incluso el más pequeño de los insectos participa en el equilibrio del todo. Su mirada era la de alguien que encontraba belleza en lo imperfecto, la de un pensador que veía en cada movimiento de la naturaleza un reflejo de la mente divina. A veces, al caer la tarde, levantaba la vista hacia el cielo. Las nubes se movían con lentitud. El sol teñía la tierra de oro, y él pensaba que todo lo visible era solo una sombra de lo invisible. Nada en la creación le resultaba ajeno, ni el vuelo, ni el silencio, ni el nacimiento, ni la muerte. Todo pertenecía a un mismo ciclo que giraba sin cesar, y en ese círculo eterno el hombre, la naturaleza y el pensamiento se encontraban, respirando al unísono. Los siglos pasaron, pero las palabras de Aristóteles siguieron resonando, como ecos que el tiempo no consigue apagar. Sus manuscritos, copiados una y otra vez, viajaron por el Mediterráneo, cruzando desiertos y mares, llegando a manos de nuevos pensadores que apenas conocían su nombre. En Alejandría, los sabios estudiaban sus tratados junto a los de otros filósofos antiguos. En Roma, los eruditos los traducían al latín, descubriendo en sus páginas la estructura del pensamiento. Más tarde, en los monasterios del medievo, los monjes copiaban sus textos a la luz de las velas, convencidos de que preservar la razón era una forma de rezar. Siglo tras siglo su voz se entrelazó con otras. Platón, Averroes, Santo Tomás. Todos dialogaron con él sin verlo. Cada uno interpretó sus palabras a su modo, como quien escucha una melodía y le añade nuevas notas. Así, Aristóteles nunca dejó de enseñar. Su idea de que el conocimiento comienza en la experiencia marcó el rumbo de la ciencia. La observación, la comparación, la lógica, todo lo que hoy llamamos método, tiene sus raíces en aquel hombre que miraba hojas y estrellas con la misma atención. Los pensadores del Renacimiento lo redescubrieron con fervor. En sus escritos vieron el mapa de un universo ordenado, donde cada cosa tenía su lugar. Y desde entonces, la razón humana nunca volvió a ser la misma. Su influencia se extendió más allá de la filosofía. Alcanzó la medicina, la física, la política, la poesía. Todo lo que aspira a comprender lleva algo de su huella. Hoy sus palabras no pertenecen a un tiempo antiguo, sino al hilo invisible que une todos los pensamientos del mundo. Cada vez que alguien se pregunta por qué, cuando una mente busca la causa de las cosas, Aristóteles vuelve a hablar. Su legado no está en los libros, sino en la forma misma de pensar. Y mientras exista curiosidad en el corazón humano, su voz seguirá viva, guiando al conocimiento como una luz que nunca se extingue. El tiempo avanza, pero la razón no envejece. Las ideas de Aristóteles atraviesan los siglos como ríos de luz que se bifurcan, se pierden y vuelven a encontrarse. A veces son malinterpretadas, otras reinventadas, pero siempre vivas. Su pensamiento se expande, invisible, como una red que une todo lo que intenta comprender. Está en los observatorios, en las universidades, en los libros abiertos, en la mirada de quien pregunta. Porque todo lo que busca una causa, todo lo que intenta explicar el mundo, camina sin saberlo, junto a él. Ningún otro filósofo logró abrazar tanto en su mente. El movimiento de los astros, el pulso de los animales, la política, la poesía, la lógica del pensamiento, la naturaleza del alma. Todo le pertenecía como partes de un mismo cuerpo universal. En sus escritos hay una serenidad que no se gasta. Cada frase parece respiración, cada argumento un latido. Sus palabras no dictan, invitan, no ordenan, sino que abren caminos. Hoy, cuando una mente duda, cuando alguien observa una hoja caer y se pregunta por qué, ahí está él. No como un recuerdo, sino como una presencia constante. El pensamiento, creía, es el acto más puro del alma, y mientras haya alguien que piense, Aristóteles seguirá existiendo. El tiempo que pasa no lo borra,
lo perfecciona. Su nombre no se repite. Se transforma en idea, en impulso, en mirada. La razón que un día encendió sigue ardiendo en quienes buscan entender, en quienes no se conforman con mirar sin preguntar. El mundo cambió, pero la búsqueda sigue siendo la misma. Entre el cielo y la tierra, entre la duda y la certeza, su voz sigue resonando, tranquila, inquebrantable, eterna. El tiempo ha borrado templos, reinos y nombres, pero no ha podido borrar el pensamiento. En algún rincón del mundo, cada día, alguien levanta la vista y se pregunta por qué. Y en esa pregunta, sin saberlo, respira Aristóteles. Sus palabras se han vuelto raíces invisibles, extendiéndose bajo el suelo del conocimiento humano. De ellas nacen las ciencias, las artes, la filosofía, todo aquello que intenta comprender lo que existe. Su voz, escrita en tinta que ya no existe, sigue resonando en la mente de quienes buscan una verdad que no se rinde al silencio. En el murmullo del viento, en la lógica de las estrellas, en el pulso de la vida cotidiana, late aún su mirada. Porque Aristóteles no solo pensó el mundo, lo amó en su detalle, en su misterio, en su sencillez. Entendió que todo está vivo, que el universo no es una máquina, sino un cuerpo que siente y respira, y que el alma de las cosas se revela a quien las observa con paciencia. Si la sabiduría tiene un rostro, es el de la calma. Si tiene una voz, es la del maestro que enseña sin imponerse, que pregunta sin esperar aplauso, que comprende sin exigir. Esa fue su herencia. No respuestas cerradas, sino un modo de mirar. Los siglos seguirán girando, las lenguas cambiarán, los libros se perderán y volverán a escribirse. Pero la semilla de su pensamiento permanecerá, latiendo en cada mente que se atreva a pensar por sí misma. Quizás el destino del hombre sea seguir preguntando, seguir buscando orden en el caos, seguir viendo belleza en lo que no entiende. Y en ese camino sin final, Aristóteles será siempre compañía. En la noche del tiempo, su luz no se apaga. No ilumina el ruido ni la grandeza, sino el silencio donde nace la comprensión. Y mientras haya quien mire al cielo y vea en él una pregunta, Aristóteles seguirá allí, sereno, entre las estrellas, recordándonos que pensar también es amar.